Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jesús Cabrera Dueñas, ID 609003. Mi trabajo fue presentado por el profeta Daniel Francisco Fuentes Báez. Y voy a hablarles un poco sobre legislación comercial. ¿Qué es el derecho comercial en Colombia? El derecho comercial en Colombia es una rama del derecho privado que regula los actos de comercio, las relaciones jurídicas derivadas de esto y a los comerciantes como sujetos que ejercen profesionalmente actividades mercantiles. Está enfocado en las actividades económicas comerciales que realizan personas naturales o jurídicas dentro del ámbito empresarial. Quiero agregarles un poquito más de la historia del derecho comercial. El derecho comercial surgió como respuesta a las necesidades prácticas de comercio y de quienes lo ejercían. Su origen no está en una sola fecha, sino en un proceso histórico que puede explicarse en varias etapas. La primera fue en la antigüedad. En las civilizaciones antiguas, Mesopotamia, Egipto, Fenicia, Grecia y Roma, existían normas relacionadas con el comercio, aunque no un derecho comercial autónomo. El derecho comercial también abarca, pues, desde tiempos atrás, estamos hablando de más o menos aproximadamente 1750 a.C., donde el derecho comercial se vio como un intercambio de bienes, o en su momento, todo lo que era intercambio de productos agrícolas, como lo era, por ejemplo, el trigo, la papa, el arroz. También se podían intercambiar metales preciosos como lo eran el oro, como lo es la plata, el bronce, pues que en su momento para la antigua Mesopotamia eso era pues dinero, lo que conocemos como dinero. También quiero recordarles que en Roma el ius civil regulaba los actos comerciales, pero no había una distinción clara entre el derecho civil y comercial. En esta etapa el comercio se regulaba dentro del derecho común. Ya en la Edad Media, el nacimiento del derecho comercial, aquí es donde realmente surge el derecho comercial como rama independiente, con el renacer del comercio en Europa en los siglos entre el siglo X y el siglo XIV, que aparecen las ferias, los gremios y corporaciones de mercaderes. Los comerciantes crean sus propias normas, conocidas como la lex mercatoria, derecho de los mercaderes. Eh, en Europa se fundaron las ferias y los gremios que eran como fiestas que hacían especiales o fechas especiales donde llegaban las demás personas de los alrededores y ahí se creaba como una compra-venta, que era lo que en su momento se llamaba como comercio. Ya para el siglo XVII ya podemos apreciar lo que es la ordenanza del comercio, que fue en 1673, y ordenanza de Marina en 1681. Estas normas sentaron base del derecho mercantil moderno. En la etapa contemporánea, el Código de Comercio francés de 1807, Código de Napoleón, marca un hito. Influye en muchos países de Europa y América Latina. Se consolida la idea de actos de comercio, comerciantes, sociedades mercantiles y títulos valores. Esta, en esta etapa, en esta edad contemporánea, es donde marca el giro de la mayoría de países en Latinoamérica. Hoy en día utilizamos el Código de Comercio como lo utilizaba antes Napoleón. Abarca muchos temas relacionados con el Código de Napoleón. Ya para la evolución actual, hoy el derecho comercial se adapta a la globalización, el comercio electrónico, la banca y los mercados financieros. Se habla incluso del derecho mercantil empresarial, que es lo que hoy en día se conoce como Cámara del Comercio. Ya en Colombia, el fundamento legal. En Colombia, el derecho comercial está regulado por el Código de Comercio, el Decreto 410 de 1973, aunque este también se complementa con normas del Código Civil, leyes especiales y tratados internacionales.
El derecho comercial es dinámico y flexible, se adapta a los cambios de mercado y a la evolución de comercio nacional e internacional. Regula los actos de comercio no solo a los comerciantes, sino también a ciertos actos realizados ocasionalmente por no comerciantes. Supletoriedad del derecho civil. Cuando el Código de Comercio no regula algo, se aplica el Código Civil de manera supletoria. Internacionalización incorpora normas del derecho internacional como el Convenio de Viena. Uno de los fundamentos más importantes en Colombia lo conlleva la Constitución Política de Colombia de 1991, donde establece las bases del sistema económico y de comercio. En el artículo 333, libertad económica y de empresa, reconoce la libertad económica y la libre iniciativa privada, permite que cualquier persona ejerza actividades comerciales dentro de los límites del bien común, autoriza al Estado a intervenir para evitar abusos, competencia desleal y monopolios. Es el fundamento constitucional de comercio en Colombia. El artículo 334 también nos habla de la intervención del Estado. El Estado dirige la economía, puede intervenir en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. El artículo 150, entre los numerales 21 y 24, también faculta al Congreso para expedir leyes sobre comercio, regular régimen de sociedades, contratos y actividades mercantiles. El Código de Comercio está ligado al Decreto 410 de 1971, es la principal norma legal del comercio en Colombia, ya que esta regula actos de comercio, comerciantes y sus obligaciones, sociedades mercantiles, contratos comerciales, títulos, valores, derecho concursal, establecimientos de comercio. Una de las características que también regulan el Código del Comercio al derecho comercial son los ámbitos que regula el derecho comercial en Colombia. Los comerciantes tienen son sus obligaciones como matrícula mercantil y llevar libros contables, los actos de comercio como compraventa, transporte, seguros, contratos bancarios. Las sociedades comerciales son su constitución, funcionamiento y disolución. Los títulos valores como cheques, pagarés, letras de cambio, contratos mercantiles, leasing, factoring, franquicia, entre otros procesos sucursales de organización o liquidación empresarial. El Código Civil, aplicación supletoria. Cuando el Código de Comercio no regula un asunto, se aplica el Código Civil o la costumbre mercantil. El Código de Comercio en 1853 fue el primer cuerpo normativo que reguló formalmente la actividad mercantil en Colombia. Su promulgación presentó un hito importante en la organización legal del comercio en el país durante el siglo XIX. ¿Qué fue el Código de Comercio de 1853? Fue una ley nacional expedida en la época de la República de la Nueva Granada con el propósito de regular las actividades de los comerciantes, los actos de comercio, los contratos mercantiles, las sociedades comerciales y los juicios y procedimientos mercantiles. Características principales. Inspiración extranjera. Tomó como base los códigos europeos, especialmente el francés y el español. Formalista y conservador. Mantenía muchas prácticas tradicionales del comercio de la época. Carácter unificado. Busca establecer reglas comunes para todo el territorio nacional en materia mercantil. Separación del derecho civil. Estableció una diferencia clara entre las normas civiles y comerciales. Contenidos del código. Definición de comerciante, clasificación de los actos de comercio, contratos mercantiles como compraventa, sociedad, préstamo y comisión. Régimen de quiebras, lo que hoy se conoce como proceso de insolvencia, normas sobre títulos valores como letras de cambio. También tuvo una importancia histórica. La importancia histórica del Código de Comercio radica en su capacidad para regular y proteger las actividades comerciales, lo que ha sido fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad del sistema comercial. Fue la base del derecho comercial en Colombia durante más de un siglo. Sirvió para estructurar el comercio de un país que transitaba hacia la
moderna economía. Aportó orden jurídico a una economía incipiente en sectores como la minería, el transporte fluvial y el comercio exterior. Este código estuvo vigente hasta 1971, cuando fue derogado por el actual Código Colombiano, Decreto 410 de 1971, mucho más moderno, técnico y adaptado a la economía contemporánea. Una de las contribuciones del Código de Comercio de 1853 a la legislación colombiana fue que le dio contexto histórico y necesidad del código. Durante el siglo XIX, Colombia, entonces Nueva Granada, enfrentaba grandes desafíos en la organización de la historia económica, la expansión del comercio, la minería, el transporte fluvial y las relaciones internacionales exigen un marco jurídico coherente que garantizara la seguridad, la eficacia en las transacciones comerciales. En este escenario surgió el Código de Comercio de 1853, influencia en la legislación comercial. Creación de un cuerpo normativo especializado, el Código de 1853 fue el primer intento sistemático de separar el derecho civil del derecho mercantil en Colombia. Siguiendo el modelo napoleónico, estableció un conjunto de normas autónomas que regulaban los actos de comercio y a los comerciantes. Uno de los hitos importantes también concluyeron con la codificación de la costumbre comercial, antes código de muchas prácticas comerciales. Se basan únicamente en la costumbre, es decir, en los usos reiterados entre comerciantes sin espacio escrito. El Código de Comercio de 1853 reconoce la costumbre mercantil como fuente formal del derecho y la elevó al criterio jurídico válido cuando no existía norma escrita, siempre que fuera general y conocido. También podemos apreciar los aportes específicos al desarrollo jurídico, definición clara de comerciante y sus obligaciones, clasificación de actos de comercio, regulación de contratos mercantiles básicos, base normativa para la evolución futura del derecho mercantil, reconocimiento de prácticas del comercio exterior. El legado del evento en la evolución del derecho comercial colombiano. El Código de 1853 marcó un antes y un después en la legislación económica colombiana. Su promulgación sentó las bases para la transición de una economía informal y un poco regulada a una estructura jurídica organizada con reglas predecibles, lo cual fue vital para atraer inversiones, resolver conflictos y consolidar la economía nacional. Ya para nuestras conclusiones, el Código de Comercio de 1853 fue un evento histórico fundamental en la construcción del derecho comercial colombiano, contribuyó decisivamente a la consolidación de un cuerpo normativo especializado, ordenó las prácticas comerciales existentes mediante el comercio de la costumbre y preparó el camino para futuras reformas legislativas. Su influencia perdura en los principios actuales del comercio y en la forma como se entiende la costumbre dentro del sistema jurídico colombiano. Muchas gracias.